Noches y agradezco al Círculo de Abogados por la invitación. Y bueno, sin más preámbulo, pasemos a la exposición del día de hoy, que antes que nada, por el tema de mi conectividad, voy a apagar mi cámara, pero vamos a continuar con ello. ¿Me confirman si se puede ver? Sí se visualiza, doctor. De acuerdo. El día de hoy trataremos el tema comercio pesquero, trazabilidad y certificaciones. ¿Sí me escuchan? eh, Pedro Sánchez. No sé si se me llega a escuchar. Sí se le escucha, Eh, doctor, con toda normalidad. No hay ningún él. inconveniente. Sí. De acuerdo, está bien, continúo. Bien, acerca del tema de hoy, el eje principal está, como bien vemos aquí, acerca de la trazabilidad de los recursos hidrobiológicos. Bueno, uno de los temas principales cuando se habla del comercio pesquero, también acerca de la exportación, por ejemplo, de los recursos hidrobiológicos, es el término trazabilidad. La trazabilidad, bueno, esto es entendido como aquella forma eh, de lograr identificar y acreditar el origen de un recurso hidrobiológico, ¿no? Para ello, claro que se necesita identificar desde el momento desde que ha sido extraído, de dónde procede, y finalmente identificar cuál ha sido toda la cadena de su procedencia y finalmente hasta su respectiva venta. Es decir, se busca con la trazabilidad saber cómo y cuánto se extrajo, de qué manera también fue transportado y cómo es que este recurso llegó al punto de venta en un, por ejemplo, un mercado nacional o internacional, de modo que a través de esa manera es que se identifica si, por ejemplo, su extracción fue realizada de manera lícita. Bien, o sea, porque hay casos en donde embarcaciones extraen recursos hidrobiológicos y por ejemplo, esta embarcación no tiene permiso de pesca. O, claro, en esos casos es evidente que el origen legal ya queda de lado por el propio hecho de que la embarcación no posee el título habilitante, o si, por ejemplo, está transportándose un recurso hidrobiológico y no hay una guía de remisión por parte del transportista, ¿no? Entonces no se sabe finalmente de dónde proviene. eh, y claro, con eso se da dificultad para saber si su origen es legal o no. Bien. La trazabilidad de pesquera está actualmente dividida por dos sistemas, ¿no? Dos sistemas, uno es electrónico y el otro es el sistema de trazabilidad que busca dejarse de lado, que es el trazabilidad en papel. Acerca del sistema de trazabilidad electrónico, este ya de hecho opera firmemente en la pesca industrial a través del denominado Citrapesca. Y este Citrapesca es obligatorio para estas embarcaciones de mayor escala y se dio la oportunidad de que fuera progresivo para las embarcaciones artesanales y de menor escala. Bien, esta trazabilidad electrónica lo que buscaba era ser más precisa en tiempo real, y claro, también contar con la información de las zonas en donde se había extraído los recursos y las cantidades de esos recursos. Buscaba ser más preciso. Eh, ¿Se me escucha? Veo que Pedro nuevamente tiene un problema en su... A ver, no sé si todos me escuchan.
Doctor, si se logra escuchar, parece que es su audio de nuestro participante, ¿ver, doctor? Continúo. Espero que pueda solucionar su problema con el audio. Bien. Entonces, como les indicaba, esta trazabilidad electrónica buscaba que la información sea más precisa, de tiempo real y que con ello finalmente se sepa en dónde se extrajo y cuántas eran las cantidades de recurso extraído. Bien, todo, claro, esto implicaba de que estos armadores, de que este personal de las embarcaciones de mayor escala, por ejemplo, registren esa información. Bien. Ahora, el otro tema aquí que le sigue es que se tiene dos sistemas de trazabilidad, que es uno el que ya conocemos como el sistema de trazabilidad de pesca y acuicultura, Citrapesca, y el otro es el sistema de seguimiento satelital, CISAT. Ambos, de hecho, son complementarios, porque, y claro, también tienen funciones distintas. Bien. Porque por un lado el sistema de trazabilidad de pesca y agricultura busca acreditar el origen legal de un recurso hidrobiológico y claro, darle ese origen legal desde su captura hasta su comercialización. Y por el otro lado, lo que hace el sistema de seguimiento satelital, SISESAT, es determinar en qué lugares ha estado navegando una embarcación. Con esa información del CISESAT es que se sabe, por ejemplo, si una embarcación ha entrado a un área prohibida o si es que está haciendo o en qué momento está realizando la pesca, ¿no? Porque en caso se detengan mucho tiempo en un lugar es porque se supone que allí está pescando. Entonces, el sistema de seguimiento satelital y Citrapesca son fundamentales para este tema de la trazabilidad. Y claro, el CISESAT es una herramienta de gestión pesquera y clave por el hecho de que registra información sobre el recorrido de la embarcación, su geoposicionamiento, la velocidad y su rumbo. Ya se ha dicho por parte del Tribunal Constitucional que la información recabada en este sistema de seguimiento satelital constituye prueba. O sea, por ejemplo, esta información es utilizada muchas veces para procedimientos sancionadores. Por ejemplo, si una embarcación ha operado dentro de un área prohibida, se suele utilizar esta información para acreditar esas infracciones. Pero claro, siempre se dice de que no es una prueba que pueda ser irrebatible, ¿no? Pero ciertamente posee un valor probatorio que es difícil realmente de cuestionar. Ahora, continuando con la trazabilidad de los recursos hidrobiológicos, tenemos que, por ejemplo, aquí, la embarcación pesquera debe estar conectada a este sistema de seguimiento satelital y los armadores o pescadores deben estar conectados a esa plataforma de Citrapesca. Y claro, cada una registra distintas operaciones, una para la embarcación en el caso del CISESAT y el Citrapesca acerca de la operatividad de la pesca, ¿no? Finalmente ambos, como bien los mencioné, son complementarios y ayudan. Creo que sigue teniendo el problema. Mm, de acuerdo, entiendo. Bueno, entonces, solo para recopilar todo lo que comenté, Pedro, no sé si me iba a escuchar, por lo que entiendo que sí, es que la trazabilidad pesquera busca finalmente acreditar el origen legal de los recursos hidrobiológicos. Hay un decreto supremo que hizo obligatorio el Citrapesca, este sistema de trazabilidad de pesca y acuicultura, a las embarcaciones de mayor escala y dispuso una implementación progresiva para las artesanales y de menor escala. Por un lado, el sistema de seguimiento satelital busca registrar la información
de las embarcaciones y por el otro lado el Citrapesca busca registrar esta información sobre la operatividad de la pesca, ¿no? Finalmente saber todo aquello sobre el recurso hidrobiológico, cuántos recursos se extrajo y como por ejemplo también saber qué arte de pesca se empleó. Ello, por ejemplo, permite saber si es que se extrajo con un recurso, no, se extrajo con un arte de pesca autorizado en el permiso de pesca, ¿no? Entonces, todo finalmente es complementario para saber si se está cumpliendo con las normas o no. Bien, ahora, en junio de 2025, ah, a partir de un informe de Percy Grandes y Aroni, se tuvo lo siguiente, y es que para esa fecha había una gran cantidad de embarcaciones de mayor escala que estaban o que estaban utilizando el Citrapesca. 831, según esta información. En el caso de las embarcaciones de menor escala, 224. Y en el caso de las embarcaciones artesanales, 15. Y por otro lado, no había pescadores artesanales no embarcados que habían solicitado el acceso a la citrapesca. Claro, esto de hecho a la fecha ya ha pasado un buen tiempo, ya estamos en 2026, puede haber cambiado, pero sí da cuenta de que la implementación progresiva sí ha sido un poco lenta para cada uno de estos agentes del sector pesquero, finalmente los de menor escala y artesanales. Claro está de que estos dos agentes principalmente eh, afrontan una serie de dificultades probablemente para poder utilizar ello, pero claro, para eso también está el mismo Ministerio de la Producción, para hacer las capacitaciones de respectivas y que puedan utilizarlo. Bien, la trazabilidad, esta es definida por este decreto supremo, el 010-2019, que, que señala que esta permite identificar y seguir el rastro de un producto a través de todas sus etapas, ¿no? Es decir, desde su extracción, desde su procesamiento, almacenamiento y la comercialización, finalmente. Todo esto, de hecho, da lugar a que pueda decirse finalmente si es que el recurso que nosotros, o mejor dicho, el pescado, por ejemplo, que tenemos en nuestra mesa, tiene un origen legal o no. Esto es la finalidad que se busca con con estos decretos supremos. Y a decir verdad, la trazabilidad que tanto se busca en el derecho pesquero aquí, parte más que todo de unas obligaciones que tienen los agentes del sector pesquero, finalmente aquellos que exportan recursos o productos hidrobiológicos. Porque, por ejemplo, para hacer esa exportación en la Unión Europea, por ejemplo, se tienen que cumplir los requisitos legales que ellos exigen, aquellos países de la Unión Europea. Y el principal es claro de que tenga un origen legal el recurso que se está exportando. Entonces, el Perú básicamente lo que ha hecho es tratar de normar y darle cierta forma a que se pueda lograr esa trazabilidad. Que todo recurso que se pueda exportar, sea a nivel internacional o aquellos que se comercialicen a nivel nacional, tengan un origen legal. Y claro, tenemos aquí tres tipos de trazabilidad. Una es la trazabilidad hacia atrás, que permite conocer ese origen de las materias primas y productos elaborados. Es decir, por ejemplo, saber en qué zona se extrajo o en el caso de acuicultura, también, ¿no? El hecho de dónde se cultivó. También tenemos a la trazabilidad interna del proceso. Y esto permite identificar si ese producto hidrobiológico, fue
realizado cumpliendo todos los procesos internos de una empresa y la trazabilidad hacia adelante. Esto permite conocer al consumidor final cuándo, cómo, cuánto y a quién se entregó el producto. Entonces, todo parte de saber de su origen y esto finalmente lo sepa el consumidor final. Y hay una ruta de trazabilidad, ¿no? Aquí todo parte desde la extracción, todo parte desde allí, porque desde ahí, claro, es que este recurso es distribuido, sea al mercado de consumo nacional o es destinado este recurso extraído al procesamiento. Y claro, cuando es destinado al procesamiento, luego finalmente es distribuido al mercado nacional o finalmente es distribuido al mercado internacional. De hecho, es donde finalmente, por ejemplo, en el caso de la anchoveta, es que tanto los agentes de la pesca industrial de la anchoveta le dan mucho énfasis a ese eje de la trazabilidad, porque finalmente tanto su aceite de pescado y su harina de pescado es exportada. Y a partir de esa exportación es que obtienen grandes sumas de dinero. Y para ello, ¿qué deben cumplir? Claro, uno de los requisitos es que ese origen sea legal. Aquí tenemos que también el uso del citrapesca tiene un origen desde la Ley General de Pesca. Este dispositivo establece que todos los armadores pesqueros eh, que se dedican a la extracción deben informar a Produce acerca de las capturas realizadas, ¿bien? Sea la especie capturada y las áreas en donde finalmente los extrajeron. Y claro, esta obligación también está para aquellos que se dedican a las actividades de procesamiento y acuicultura. Todo finalmente debe ser informado a Produce, porque con eso finalmente Produce sabrá si es que tiene un origen legal o no. Y si es que no tiene un origen legal, hay infracciones al respecto que veremos luego. Acerca de la trazabilidad, hay unas distintas normas que se han venido incorporado a nivel nacional, como este decreto supremo de 2021, el 024 de 2021 produce, que establece que los comerciantes y titulares de embarcaciones y plantas pesqueras deben registrar su información en el Citrapesca. Por su parte, la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de Produce ha establecido diversas resoluciones directorales, ¿no? Por ejemplo, unos lineamientos para la creación y usuario y de acceso a Citrapesca, otros lineamientos para que lo puedan usar finalmente los titulares de embarcaciones artesanales, menor escala y mayor escala, y también aquellos que sean titulares de licencias de operación de plantas pesqueras. Y bueno, otros lineamientos son aquellos para la, aquellos que se dedican a la pesca artesanal no embarcada y aquellos comercializadores, ¿no? Hay de hecho unos lineamientos, aquí también se dice, para la interoperabilidad de Citrapesca con sistemas de información vinculados a la trazabilidad de recursos y productos. Y por último, hay un sistema que se utiliza también, que es el sistema georreferenciado de pesca y acuicultura. Y esto es exclusivamente, por lo que veo y lo que sé, es para aquellos que se dedican a las actividades de transporte de recursos y productos hidrobiológicos. Como les comentaba, hay consecuencias en el caso de que no se acredite el origen legal de un recurso hidrobiológico. Y de hecho, aquí he puesto las infracciones que son, digamos, las más recientes,
porque seguramente antes de estas había infracciones al respecto, pero les comento, les preciso estas dos porque hay un cambio finalmente, ¿no? Porque hasta 2024, por decirlo así, ¿qué infracción se imputaba a aquellos que no acreditaban el origen legal de un recurso? Aquella infracción que le ven en el lado izquierdo. Y como ven esa infracción, después está en el Decreto Supremo 017-2017, produce el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, prevé una infracción compuesta. Pueden ver múltiples conductas infractoras aquí que finalmente el personal de Produce, principalmente a través de su autoridad instructora, su dirección de fiscalización, imputaba, ¿no? Por ejemplo, de estas se desprende algunas de ellas, como, y el más evidente, no contar con documentos que acrediten el origen legal y trazabilidad de los recursos o productos hidrobiológicos requeridos durante la fiscalización. Este era, este era el tipo infractor en esos casos en donde, por ejemplo, y veremos casos al final, donde el fiscalizador le pedía al transportista, oye, ¿tienes la guía de remisión de este recurso que tú tienes aquí transportando? ¿Y qué pasaba? Que el transportista, el conductor le decía, no, no lo tengo, no cuento con la documentación respectiva para este recurso que yo estoy transportando. ¿Y qué se imputaba finalmente a este tipo de infractor? Y como pueden ver, se calificaba esto como una infracción grave. Y claro, aquí también se ha dispuesto que procede el decomiso del total de recursos hidrológicos. Entonces, no solamente le imputaban esa infracción, sino también le decomisaban ese recurso que no había sido acreditado su origen legal. Pero esa infracción que ven gigante, que está compuesta en el lado izquierdo, en 2025 fue modificada. Hubo una modificación muy importante en 2025 a través de ese decreto supremo 06-2025 produce, que cambió fundamentalmente el régimen sancionador pesquero. Y si se da el tiempo, puedo comentarlo también. Pero lo principal aquí en este caso es que se ha dividido los tipos infractores. Como pueden ver, antes estaba todo en un solo texto y ahora está dividido en tres. Y no solamente está dividido en tres partes, sino también la calificación de las infracciones son distintas. Hay una que pueden ver leve, muy grave y grave. Por ejemplo, el hecho de no presentar o no contar con documentación, información física o electrónica u otros documentos exigidos durante la fiscalización que acrediten el origen legal de los recursos es una infracción y es una infracción grave y que procede igual que anteriormente un decomiso del recurso biológico y finalmente una multa, ¿no? Ahora, como pueden ver, esta es una infracción que hay un cambio, eh, porque antes estaba todo en un mismo tipo de infractor, pero ahora está dividido. Y de hecho, si notan, hay algo muy particular en cuanto al 3.a, porque antes, en 2017, cuando se aprobó esta norma sancionadora, ¿cuál era la infracción, por ejemplo, de entregar deliberadamente información falsa? Esa era la infracción, por ejemplo. Si tú le entregas información falsa a los fiscalizadores de Produce, esa era una infracción grave. Pero, ¿qué te exigía este tipo de infractor? Que sea entregarlo deliberadamente, es decir, con dolo, conocimiento. En este caso, tal como estaba descrito ahí, sí había infracción. Pero cuando no era deliberadamente, ahí entraba el detalle. Porque si no era deliberadamente,
uno puede suponer de que no era infracción, porque aquí mismo te exige entregar deliberadamente. Bien. Entonces, ¿qué pasaba por esa redacción? Que algunos casos se archivaban porque no se acreditaba el dolo, esa entrega deliberada de información falsa. Y eso, claro que podía generar una serie de actos de impunidad, puede decirse, y que finalmente Produce se dio cuenta de eso y cambió la redacción del tipo infractor. Ahora pueden ver que dice en el 3A, entregar documentación falsa que hayan sido requeridos por Produce o por las empresas supervisoras. Entonces, ahora ya nos exige que esa entrega sea deliberada. O sea, es decir, no se exige de que para cometer esa infracción tú lo hayas hecho dolosamente, hayas entregado dolosamente esa información falsa. Ahora, con el solo hecho de entregar información falsa, sea con dolo o culpa, ya se podría cometer esa infracción y es muy grave, como dice aquí. Multa y decomiso. Sí, Marina, sí. Puedes comentar, puedes abrir tu audio y comentar. Hola, buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, al respecto, ¿podría especificar qué tipo de documentación o, por ejemplo, en el caso de que se traslade desde un muelle hasta un terminal pesquero, pescado entero, fresco, refrigerado, qué tipo de documentación deberá contener el medio de transporte? Eh, para que cumpla con los requisitos exigibles por la norma. ¿Qué es lo que pide el fiscalizador de Produce? En este ejemplo de que transporte pescado entero, fresco, refrigerado, desde muelle hacia algún terminal pesquero. A ver, eh, bueno, esa pregunta, muy válida por cierto, depende en algunos casos de qué tipo de recursos se trate, pero generalmente, y muchos casos en los que se ha sancionado finalmente, es el hecho de contar con estos reportes de escalas, el, un momento, el certificado de desembarque, la guía de remisión. Muchos de los casos en donde se ha sancionado es por no contar con guía de remisión. Entonces, todos aquellos documentos que puedan sustentar que cómo se extrajo y que contengan información sobre el recurso, pueden servir para acreditar ese origen legal, ¿no? Pero generalmente esos son los que se ven en la jurisprudencia y finalmente, dependiendo de los ordenamientos del recurso específico y su propio ROP, por ejemplo, o normas específicas, es que se exigirá documentos adicionales para acreditar su origen legal, ¿no? Pero generalmente es eso, ¿no? Esa información que está vinculada a dónde, cómo se extrajo y en el caso del transportista, la guía de remisión, ¿no? Cabe una pregunta. Sí. Buenas noches, la embarcación. Sí, doctor, una consulta, no sé si me escuchan. Sí, sí, se le Sí, escucha. la consulta es de que se supone que las guías de remisión son con fines, bueno, son de la SUNAT, no es un Sí, documento oficial del Ministerio de la Producción o Ministerio de Pesquería. es. Sin Ujú. embargo, si en el documento no está establecido una sola caja del recurso, procede a decomisar los recursos.
¿no? Sin embargo, dentro de la ley, bueno, dentro del RIFA está establecido guía de remisión, pero sin embargo, muchos de los pescadores llevan otros documentos, como por ejemplo el pago del muelle, donde pagó los recursos que ha sido trasladado. Pero en la guía omitió de repente no contaron bien las cajas y van 10 casas de merluza o alguna otra especie. Entonces, de más, es legal de que con una guía de remisión que no se ha considerado esas 10 cajas, proceda a decomisar con un documento que es con fines contables, no trazables, porque fines contables de la SUNAT, puede proceder a decomisar ese documento legal que se haya considerado el Ministerio de Producción, la guía de remisión, como un documento, a pesar de que pueda tener boletas, otros pagos que se hacen en el desembarcadero. Esa consulta quería saber. Mire, de hecho es una pregunta muy interesante, porque muchos de estos casos en donde se sanciona a los armadores pesqueros o aquellos agentes del sector pesquero porque lo señalado en la guía de remisión no coincide con la realidad, eh, parte de una revisión de la normativa de SUNAT, ¿no? Esta normativa acerca de las guías de remisión. Pero ciertamente, al menos de lo que yo tengo conocimiento, no hay una disposición expresa, sea legal o reglamentaria, que diga que que se tiene que cumplir a cabalidad con esos requisitos de la guía de remisión de SUNAT. Bien, no he encontrado, si alguno de ustedes lo ha encontrado, lo felicito, pero al menos de muchos de los casos en donde se sanciona, al menos en la segunda instancia de produce, no se hace mención, porque ciertamente les comento que en derecho, para que alguien pueda estar obligado a algo, tiene que estar previsto por norma y norma expresa. Y en el caso del sector pesquero, claro, ¿qué sería lo ideal? De que la propia Ley General de Pesca o su reglamento, normas así de eh, igual jerarquía, sería de que debe cumplirse a cabalidad con esos requisitos. No lo he visto al menos mencionado en las resoluciones de Produce, pero ciertamente le digo de que es conveniente para evitar comisión de infracciones que coincida aquello señalado en la guía de remisión con lo que acontece en la realidad, con cuántas recursos, cajas se cuenta en esto de vehículo de transporte. Porque finalmente, cuando sucede esa falta de coincidencia, es que se decomisa y finalmente se sanciona. Entonces, a pesar de que al menos no he encontrado una disposición expresa, Produce ya la ha manejado así en todas sus resoluciones de sanción y de segunda instancia. Probablemente es que se aplica esto por el hecho de que eh, ya la práctica reiterada de, de la del propio ministerio ha hecho que sea este el documento idóneo para acreditar esas cantidades de recursos extraídos. Y no es el único, no es el único medio probatorio, a decir verdad, que podría acreditar ello, como bien comentó, habían otros medios, pero sí le comento de que el principal al que le dan relevancia es esa guía de remisión. Todo puede servir, de hecho, para aportarlo en un procedimiento sancionador. De hecho, si se aporta lo que comentó ese medio probatorio, tendría que ser evaluado por la autoridad instructora y finalmente decisora, porque si eso acredita el origen legal de ese recurso o de que eh, hay una coincidencia entre lo pescado o lo que se cuenta con la información, eh, se lograría la finalidad que es acreditar el origen legal. Entonces, todos ellos medios probatorios pueden servir en un PAS para acreditar el origen legal, pero ciertamente, como les reitero,
esa guía de remisión, si no coincide, muchas veces se ha aplicado sanciones cuando no coincide con la realidad. Veo otras preguntas. La presunción de extracción. Veo infracciones. Buenas noches. Se preso. Veo que Wong ha hecho una mención de un caso, pero no le entiendo del todo. Por lo que veo menciona que se le ha imputado 3 infracciones a una embarcación. Pero a decir verdad, con la información que veo en el chat no te podría dar una respuesta completa. Ah, no sé si tiene más información que pueda complementar ese caso para finalmente contestarte. No sé si tiene más información, si fuera así sería mejor, porque de lo que veo no te podría contestar finalmente con convicción acerca de tu pregunta. Bien, continúo. A ver. Aquí tenemos otras normas vinculadas a la trazabilidad, como los lineamientos para el cumplimiento de la obligación de comunicar las capturas por parte de las embarcaciones de hasta 32,6 metros cúbicos de capacidad de bodega. Y claro, esto implica de que aquellos agentes del sector pesquero comuniquen esa información sobre las capturas, cuánto extrajeron, qué recursos extrajeron, para que finalmente todo esto lo sepa produce. Y esta información, de hecho, mucho sirve para que en el caso concreto ve que se ha reportado una alta incidencia de recursos juveniles, se puede aplicar la suspensión en tal zona. ¿Por qué? Por la alta excedencia de juveniles. Eh, y esta información es muy importante porque, por ejemplo, si se sabe que hay una alta presencia de juveniles en tal zona, es mejor suspenderlo para evitar que, se, que esos recursos mm, luego puedan reproducirse, crezcan y finalmente puedan reproducirse, y también para evitar infracciones, ¿no? Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, un agente del sector pesquero comunica de que allí hay una alta comunica las capturas y en ello se ve que hay una alta incidencia de juveniles? ¿Qué pasaría si Perú se aplica una suspensión en tal zona y otra embarcación entra y extrae recursos? Claramente, Perú ahí finalmente va, eh, va a imputar infracciones como, por ejemplo, extraer recursos juveniles superando la tolerancia. Y puede decir que a pesar de haber suspendido la zona, lo extrajo. Entonces había un conocimiento eventualmente de que se extrajo a sabiendas de que había juveniles allí. Otras disposiciones están vinculadas a la trazabilidad según ordenamientos específicos, ¿no? Por ejemplo, aquí se dice eh, que en los ordenamientos como el de anchoveta, de consumo humano directo, anguila, merluza, pota, establecen obligaciones a los titulares de permisos de pesca que deben registrar eh, la información sobre las capturas, desembarques y recepción y procesamiento en el Citrapesca.
Entonces, de alguna u otra forma, las normas posteriores al Citrapesca han establecido la obligación a estos titulares de registrar esa información en ese sistema electrónico. Claro, esta información busca eh, hacer un seguimiento de toda la cadena productiva, de extracción, descarga, comercialización y procesamiento. Y claro, ahí también se cuenta con el SIG Pescas, Sistema Georreferencial de Pesca y Agricultura, que con ello aquí se dice que los transportistas deben registrar esa información desde el inicio del viaje, como su DNI, placa del vehículo, tipo de código del envío. Durante el viaje deben mantener activado su GPS y al finalizar el transporte, una vez esos recursos hayan llegado a su destino. Y se dice que en el Citrapesca toda esta es la información que se debe ingresar, ¿no? Caso del patrón durante la extracción, el nombre de la embarcación, los datos del viaje de la pesca, los detalles de la cala, los recursos extraídos y su peso. También está el caso de la descarga, como entre otras cosas, el punto de desembarque, la fecha y hora, el lugar de destino, el RUC del comerciante, la placa del vehículo y los recursos descargados, ¿no? Y para el comerciante, datos de este mismo, la especie de recurso, el volumen de recurso extraído, la procedencia y el destino final. Y el procesamiento implica que el titular de la planta haga una identificación de dónde procede el recurso, la especie que se extrajo y el peso, y también información acerca de el almacenamiento y distribución. Hay algunos comunicados que ha venido sacando Produce, por ejemplo aquí, información obligatoria para aquellos que se dedican a la extracción de recurso POTA, jurel y caballa. Aquí se han sacado sus comunicados y le informan a los agentes del sector pesquero, como aquí a los artesanales, que deben tener instalado y operativo el CISAT. También deben dar información acerca sobre el SARPE, adjuntando esa evidencia a y que esta, claro, el SARPE quien lo otorga a la Capitanía de Puerto, y también se le exige que deben contar con cumplir con ese formato de desembarque físico para el caso de esos recursos. También se le exige el cumplimiento de un lineamiento aprobado por una resolución directoral, que es el registro virtual de vehículos isotérmicos empleados para el transporte de recursos. Entonces aquí se dice de que el transporte de ese recurso POTA, por ejemplo, desde el punto de desembarque hasta la planta, se realiza únicamente con los vehículos registrados por esa Dirección General de Supervisión y Fiscalización. Y bueno, aquí acerca de la cadena productiva, a grandes rasgos está el hecho de registrar información acerca de la captura, del desembarque, de dónde se vendió, también información acerca del transporte, el procesamiento y finalmente su comercialización en el mercado nacional e internacional. Y claro, hay una serie de datos que deben informar, por ejemplo, aquí, los comercializadores, ¿no? En el Citrapesca, como se dice aquí, la, la fecha de venta, el tipo de transporte, la especie comercializada y su peso, la procedencia y el destino. Y aquí, de igual manera, en el caso de la trazabilidad de la materia prima durante el transporte, se le exige cumplir con
tener datos del viaje del conductor y del transportista y que ese GPS esté activado durante todo el tiempo del transporte. Y en caso de estar intervenido por un fiscalizador, debe presentar esa declaración de envío a través del SIGPESC. Pero está de que esos recursos que son transportados deben estar en temperaturas frescas o en cámaras frigoríficas, porque claro, si por ejemplo un fiscalizador interviene a un transportista y el recurso no se encuentra en las temperaturas bajas correspondientes, es posible de que al momento que el fiscalizador intervenga, ese recurso ya esté en mal estado. Y hay otra infracción que se podría cometer allí, que es transportar recursos en condiciones inadecuadas, ¿no? Y claro, esta acreditación del origen legal no será posible en el caso de que, o mejor dicho, a pesar de que se acredite el origen legal de un recurso, o sea, de dónde se extrajo, por ejemplo, igual manera se podría cometer infracciones en el caso de que ese recurso haya sido extraído en un tiempo debido, ¿no? Se podría cometer igual esa infracción a pesar de acreditar ese origen, entre comillas, legal, o en el caso de que ese recurso tenga tallas o pesos menores a los establecidos en la norma, o que estos recursos provengan de lugares de desembarque no autorizados. Y claro, para eso produce finalmente siempre aprueba los lugares en donde son los lugares de desembarque autorizados y aquellos que no estén autorizados, bueno, allí entra a tallar los tipos infractores correspondientes con sus sanciones. Y también puede pasar de que eh, se busca saber el origen legal y la trazabilidad para evitar que aquellos recursos extraídos con usos explosivos se vendan, ¿no? Se busca evitar eso. A ver, invalida la veracidad o infracción laboral. A ver, acerca de quién valida la veracidad. mm, bueno, si en el caso de, usualmente son los fiscalizadores, ¿no? Porque ellos te exigen documentación y depende de ellos finalmente, si te careces de una documentación, te levantan un acta de fiscalización y te dicen, oye, no has acreditado el origen legal y la trazabilidad del recurso. Y hay un listado de especies acuícolas que están referenciadas. No tengo una respuesta en este momento para ello. Acerca de la acuicultura. Y por otro lado, está tipificada la cadena. Mm. A ver, hay infracciones acerca de macroalgas, como por ejemplo, no contar con el certificado de procedencia. Si hay una infracción en el reglamento de fiscalización y sanción, en el caso de no contar con estos certificados de procedencia, y solamente están normados los recursos de consumo, no directo. Bueno, también se le exige trazabilidad a aquellos recursos de consumo. La pregunta siempre está. Bueno, en realidad la mayoría de normas está pensada para el caso de los recursos de consumo humano directo, porque finalmente estos son los que van a llegar a la mesa de cada uno de los consumidores a nivel nacional e internacional. Y está tipificada la diferencia. Bueno, en realidad en el caso del régimen sancionador pesquero, únicamente se sanciona aquellas todas infracciones que estén vinculadas a recursos hidrobiológicos.
Y recursos hidrobiológicos son aquellas especies que se reproducen o viven en el mar. Ahí está el claro ejemplo de los pescados, ¿no? Por ejemplo, atún, anchoveta, jurel, caballa, entre otros. Esos recursos que llevan a cabo su vida en el mar son aquellos considerados como recursos hidrológicos y son regulados, fiscalizados por Produce. Aquellos recursos que no sean hidrobiológicos mayormente son fiscalizados o controlados por otras autoridades, ¿no? Como SERFOR. En el caso de los recursos, bueno, mejor dicho, fauna silvestre. Eso sucede como en el caso de las tortugas, me parece, las tortugas que tienen una regulación allí en temas de fauna silvestre y las protegen allí. O más claro, ¿no? Fauna silvestre, aquellas que llevan a cabo su vida en la tierra, ¿no? Como las aves, ¿no? Como el caso de los guacamayos, los tigres, entre otros. Ellos tienen su propia regulación y su fiscalización y control lo hace hasta lo que es Serfor. Sí, pastillas de macroalgas. Bueno, macroalgas tiene un ROP, eh, pero creo que no entra a tallar tanto en este tema de las pastillas o productos que se puedan provenir de esta macroalga. No he visto como tal una regulación específica para ese punto muy específico que comentas, pero a grandes rasgos la regulación de macroalgas que está en su propio Reglamento de Ordenamiento Pesquero de Macroalgas, establece disposiciones generales sobre su extracción y procesamiento, ¿no? Y disposiciones generales como esto de que el hecho de que sea realizado por titulares o pescadores artesanales, que cuando se esté transportando hay un certificado de procedencia. Hay esas disposiciones generales en ese ROP, pero acerca de ese tema puntual que me comentas, no lo he visto. Obviamente. A ver, continuemos. Aquí tenemos que hay una serie de controles para estos productos hidrobiológicos terminados porque no se pueden vender al público aquellos que estén descompuestos o contaminados, ni tampoco aquellos que tengan deficiencias sanitarias. Y claro, tampoco aquellos que estén contaminados con drogas o colorantes no permitidos, o aquellos que se encuentran sin etiquetas o con un etiquetado falso. Ahora, también tenemos que hay disposiciones de citrapesca para los comercializadores, que como bien vimos, en este citrapesca se debe registrar el stock a vender, la fecha de venta, el tipo de destino, datos sobre el comercializador, sobre la especie e identificar también el transportista. Aquí vemos un caso muy específico acerca de trazabilidad para moluscos bivalvos. Para obtener, por ejemplo, aquí la extracción, para obtener semilla de moluscos bivalvos provenientes de medio natural, se debe contar con un certificado de procedencia de semillas bivalvos. Esta es una regulación propia, porque pueden ver que hay un decreto supremo específico para eso, y se le exige ese certificado de procedencia para obtener esa semilla. Y para, por ejemplo, movilizar esos recursos con fines de agricultura, se requiere ese certificado de procedencia expedido por Produce o el gobierno regional
según corresponda a su ámbito geográfico. Y en este se debe señalar información sobre el lugar de origen, el destino, la especie, la cantidad de ejemplares, talla y peso. Además, se debe comunicar del mismo al SANIPES, eh, ahora es una autoridad, ¿cierto? Autoridad Nacional de Sanidad Pesquera. Además, para la trazabilidad sobre estos recursos, moluscos bivalvos y gasterópodos, se exige contar con una declaración de extracción, recolección y cosecha, y este documento es emitido por Sanipes. Y esto acompaña todo el lote de moluscos o gasterópodos para garantizar su trazabilidad, desde la descarga hasta su comercialización. Y claro, hay dos documentos aquí, ¿no? Para moluscos bivalvos, esa declaración de extracción, recolección y cosecha. Y para gasterópodos marinos, esa declaración de gasterópodos marinos desvalvados en lugar de extracción, recolección y cosecha. Toda esta información que ya vimos, nombre, datos sobre el responsable de la declaración, especie y cantidad declarada, lugar de desembarque, la matrícula y nombre de la embarcación, la firma del extractor y recolector, la hora en que se llevó a cabo la extracción. Toda esta información que acredita el origen legal sirve para ello. Y claro, aquí también se dice que debe haber un etiquetado y precinto de los sacos, bolsas, cajas u otros envases que contengan estos moluscos bivalvos. Y para ello que se exige un código de clasificación de área de producción, nombre de la concesión acuícola, también el número de carnet o nombre del extractor, fecha de la extracción o recolección. Y para el transporte, claro, como también se exige documentación para su identificación y ese etiquetado o precintado de los sacos o los envases que contengan moluscos vivos o gasterópodos vivos. Y los requisitos de etiqueta del envase de los moluscos deben estar, por ejemplo, el nombre de la especie, el código de lote, fecha de envasado, número de licencia de la planta pesquera, y esos recipientes deben contener el número de esta declaración y su código de habilitación sanitaria de la planta de procesamiento. Además, hay una responsabilidad de los operadores de los mercados mayoristas, porque estos deben cumplir consideraciones como que esas cajas estén adecuadamente identificadas, que esos lotes estén acompañados con esa declaración de extracción o recolección y que esos moluscos provengan de plantas de procesamiento licenciadas por Produce. Si no es licenciada, claramente que no se podría acreditar ese origen legal. Y acerca de la trazabilidad de productos que no sean moluscos bivalvos, se exige que, por ejemplo, haya información mínima, ¿no? Un nombre común de la especie, fecha de recepción de la materia prima, fecha de producción y el código de habilitación sanitaria de la planta pesquera. También hay requisitos que debe cumplir esa etiqueta del producto ideológico. Datos que ya vimos, como información acerca del producto, también de datos sobre la empresa, de registro sanitario de ese producto y también que ese producto, claro está, de que para que pueda ser vendido, tiene que contar con una fecha de vencimiento y condiciones de conservación. Resaltar que vimos más que nada disposiciones normativas y fiscalización de Produce, pero no es la única autoridad que interviene en estos casos de trazabilidad, o mejor dicho, en la cadena productiva pesquera, sino también Sanipes. Y Sanipes aquí actúa con su función que es garantizar la sanidad de los recursos
recursos hidrobiológicos que sean comercializados. Claro está de que para ello emite ciertos títulos habilitantes, certificaciones, como el caso de la habilitación sanitaria para las infraestructuras pesqueras, y también emite títulos habilitantes para las embarcaciones y también para las plantas de procesamiento, y eso veremos después. Pero es importante que sepan que Sanipé fiscaliza a, básicamente a la cadena productiva. Aquí fiscaliza las embarcaciones, a los desembarcaderos y a las plantas de procesamiento. En cada caso, verifica que se cumplan las condiciones sanitarias, que esos recursos sean aptos para consumo humano. En el caso de las embarcaciones, que haya buenas condiciones de manipuleo y los trabajos de limpieza y de desinfección. En el caso de desembarcaderos, que se cumplan las condiciones sanitarias e higiénicas en esos desembarcaderos. Y en las plantas de procesamiento, que haya buenas prácticas de producción. Y finalmente esos productos que eh, elaboren allí sean inocuos, sean aptos para el ser humano. ¿Y aquí qué hace Sanipes? Sanipes tiene un TUPA, un texto único de procedimientos administrativos, que compila una serie de procedimientos que pueden llevar los agentes del sector pesquero ante esta autoridad. ¿Para qué? Para que puedan tener determinadas certificaciones, títulos habilitantes, para que puedan operar finalmente de manera legal. Y aquí está el caso del protocolo técnico de autorización temporal de instalación de punto de descarga en áreas remotas de moluscos bivalvos, que es un procedimiento que tiene como objetivo que la infraestructura a estar instalada cumpla con esos requisitos sanitarios. Vale decir que estos, a continuación veremos una serie de procedimientos en el TUPA de Sanipes que tiene una serie de requisitos. Entre ellos están estas solicitudes, programa de buenas prácticas, de higiene y saneamiento, aclaro también acreditar el pago, pero cada uno de esos requisitos, al menos en principio, tienen origen legal. Es decir, todos estos requisitos que se ven en ese TUPA deben tener un correlato en una norma, porque si hay un requisito que no está en una norma contemplada, entonces sería una barrera burocrática ilegal. Y de hecho, ciertamente ha pasado, al menos en DICAPI, seguramente han escuchado esos casos, donde tenía su TUPA, su texto único de procedimientos administrativos, procedimientos que exigían requisitos que no estaban contemplados en normas legales o normas reglamentarias. Y cuando no había eso, cuando no estaban esos requisitos allí, no se podía introducir requisitos nuevos en el TUPA. ¿Y qué pasaba? Pues los ciudadanos denunciaron a DICAPI porque había introducido barreras burocráticas ilegales. ¿Y qué pasaba? De que esos requisitos se declaraban barreras burocráticas ilegales por Indecopi y los ciudadanos contentos, ¿no? Porque ya no les era exigible esos requisitos. Si alguna vez se encuentran tanto en el TUPA de Sanipés o cualquier TUPA de alguna entidad requisitos que no tienen un correlato legal, está esa posibilidad de recurrir en Decopi, ¿no? Para que ese requisito no sea exigible. Claro está de que eso también cuesta, ¿no? Cuesta tiempo y dinero, pero a algunos les conviene y otros pueden seguir con ello. Aquí está otro procedimiento TUPA, que es el protocolo técnico de habilitación sanitaria para las plantas de procesamiento industrial. También está el caso de los protocolos técnicos de habilitación sanitaria para los desembarcaderos pesqueros.
Y también está el protocolo técnico de habilitación sanitaria, eh, de almacén de productos pesqueros y acuícolas, también el protocolo técnico de habilitación sanitaria de transporte terrestre de los productos pesqueros. Aquí, por ejemplo, nuevamente se exige que haya un programa de buenas prácticas de transporte, un programa de higiene y saneamiento, y que haya también, en este caso en particular, una copia de la tarjeta de propiedad del vehículo de transporte. Otro procedimiento TUPA es el protocolo técnico para habilitación sanitaria de áreas de producción de moluscos bivalvos, y esto para otros también de mayor escala y menor escala. Aquí, por ejemplo, se exige el número de resolución de la DIREPRO para la actividad de acuicultura, y evidentemente se sigue exigiendo ese programa de higiene y saneamiento y buenas prácticas de acuicultura. Y también tenemos aquí el protocolo técnico de habilitación sanitaria de embarcaciones pesqueras de menor y mayor escala. Ese programa de higiene y saneamiento, los programas de buenas prácticas de manipuleo y preservación a bordo, el mismo protocolo, pero ahora en el caso de pesca artesanal, y otro protocolo técnico sanitario para productos pesqueros acuícolas. Y bueno, también tenemos este protocolo para los importadores, exportadores de esos productos. Y finalmente aquí vamos a ver el caso de que se utiliza también certificados sanitarios para productos pesqueros con fines de exportación. Y para eso hay unos requisitos específicos, como el hecho de que haya un acta de inspección y muestreo sanitario del lote por una entidad con apoyo de Sanipes, un informe de ensayo del lote, una lista de embarque, etiqueta original del producto. Nuevamente aquí, ese certificado sanitario para el mercado nacional, y para importar también, ¿no? Se requiere un certificado sanitario. Ahora, acerca de la exportación pesquera, voy a hacer mención de dos normas que hablan sobre este tema. Uno es claro de que Sanipes otorga un certificado sanitario para ello, y para ello, claro está de que esto busca cumplirse con describir el tipo, cantidad y presentación de estos recursos sujetos a exportación, y de que esto sea arrastrable, ¿no? Y ahora, debe precisarse también de que para exportar recursos contenidos en los apéndices CITES, ese administrado que busca exportar estos recursos debe adjuntar esa copia siempre del permiso certificado CITES. ¿Y por quién es emitido? Eso lo veremos en unos momentos, que produce finalmente. Y vemos aquí que igualmente se exigen más requisitos para ese exportador. Y ahora veamos el caso del CITES. De hecho, esta norma es muy especial porque hay un correlato con un caso mediático. Hay un correlato con un caso mediático acerca de la exportación de recursos biológicos de especies CITES. Y eso veremos luego. Pero partamos por la base legal. Produce, así como, bueno, mejor dicho, partamos de lo general. En el mundo hay una convención, que es la llamada Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES. Bien, este es un tratado internacional que contiene una serie de especies, de
especies terrestres o marinas, acuáticas, que son protegidas a nivel internacional. Bien, cada, cada, cada una de estas especies tiene un grado de vulnerabilidad. Por ejemplo, hay algunas que están en peligro de extinción, otras que solamente están en riesgo de estar en peligro de extinción, otras que pueden seguir extrayéndose o cazándose. Bien. Y claro, este tratado internacional, para que pueda ser obligatorio, es que los estados, como el Estado peruano, tienen que ratificar ese tratado. Bien. Y el Perú hizo lo mismo. Ratificó ese tratado y es de obligatorio cumplimiento para ello. ¿Y qué implica eso? Que, por ejemplo, para que Perú, el Estado peruano, ¿no? Y claro, sus habitantes puedan comercializar esas especies contenidas en los apéndices de CITES, para que puedan comercializar esas especies, es necesario que el mismo Estado peruano otorgue un permiso, ¿sí? Otorgue un permiso a ese ciudadano para que pueda exportarlo, por ejemplo. Y para ello eh, hay dos autoridades CITES en el Perú. Uno es el CERFOR, eso es para el caso de flora y fauna silvestre. En el caso de fauna silvestre, ya comenté que ellos regulan acerca de la fauna que desarrolla su vida en tierra. Y la fauna, por ejemplo, fauna silvestre marina, acuática finalmente, ellas son regulados por PRODUCE, ¿ya? ¿Y eso qué implica? Que PRODUCE emite permisos de exportación de especies CITES. Y para ello se debe cumplir un procedimiento administrativo para que se tenga ese permiso de exportar especies CITES. Ya. Aquí hay un decreto supremo que se aprobó en 2025 que establece unas disposiciones para llevar a cabo ese procedimiento y se pueda exportar esos especies CITES y se exige una serie de requisitos, ¿no? Por ejemplo, aquí se dice adjuntar copias siempre del certificado de origen, también señalar los especímenes o productos importados, eso en el caso de importación y posterior exportación, también dar datos sobre las plantas de procesamiento, que también los puede exportar, pero así como en los casos que vimos anteriormente, en caso de exportación, por ejemplo, se exige la cantidad, volumen, el nombre de la especie que se va a importar, por ejemplo, aquí, pero también sucede lo mismo con la exportación. Ahora también está el certificado de reexportación de especímenes, que de hecho hay algo particular, porque se exige algo específico, por ejemplo, para la especie CITES del tiburón. Aquí vemos, por ejemplo, le voy a mostrar que para los permisos de exportación del recurso tiburón se exige contar con un certificado de desembarque de recurso tiburón que contiene información sobre las especies identificadas y finalmente cuente con una numeración correlativa y que estos certificados de desembarque de recurso tiburón estén suscritos por fiscalizadores acreditados por PRODUCE. Y claro, acá también se dice, para los certificados de reexportación de aletas de tiburón que fueron importados enteros o sin cabeza, se debe contar con el acta de fiscalización, en el cual conste el corte de aletas, precisando la cantidad y pesos correspondientes. Y las direcciones
regionales de producción, o el mismo produce cuando corresponda, remiten cada primera semana del mes copia de las actas de fiscalización y certificados de desembarque del recurso tiburón para efectos de incluirse en un registro, ¿no? El registro de certificados de desembarque del recurso tiburón. Ahora, ¿por qué comenté este caso de tiburón? Porque de hecho esta norma está pensada, claro, para que se pueda importar, exportar, exportar especies hidrológicas CITES. Para eso está pensado. Pero se da, como pueden ver, unas disposiciones específicas para el recurso tiburón. ¿Y por qué lo comento esto? Porque para ello, para hacer esos procedimientos, para llevar a cabo eso, tanto los administrados y las autoridades deben tener cuidado. Porque como pueden ver aquí, hay una noticia que es del año pasado, según recuerdo, donde se informó que aparentemente Produce entregó permisos irregulares para exportar aletas de tiburón. ¿Y cómo se enteraron esto? Bueno, aquí lo que pasó es que Contraloría hizo una acción de control en Produce y verificaron que entre enero de 2020 y julio de 2023, funcionarios de Produce habían emitido permisos de exportación de aletas de tiburón. Ahora, ¿cuál fue el problema que señalan detectaron aquí? Que Produce no advirtió que esos certificados de desembarque de tiburón ya habían sido usados anteriormente. Y otro problema que encontraron es que otras solicitudes de permisos CITES no contaban con la totalidad de esos certificados de desembarque de tiburón. Y un permiso se tramitó con ese certificado que no correspondía a la especie que se solicitaba exportar. Entonces, básicamente aquí se señala que Produce habría permitido exportar aletas de tiburón de manera irregular. Ciertamente no sé cómo va el procedimiento ante Contraloría o disciplinario en esos casos, pero pueden ver la importancia de que se cumplan con llevar a cabo un procedimiento de otorgamiento de permisos a CITES, cumpliendo con los requisitos legales, ¿no? Porque cuando no se hace esto, aquí viene a Contraloría, por ejemplo, para los funcionarios de Produce, y hay consecuencias. Claro está, uno de ellos es suspensiones, eh, inhabilitaciones, destituciones o denuncias penales en el peor de los casos. Y bueno, Sanipes también emite certificados sanitarios para productos pesqueros con fines de exportación. Y casi ya para culminar, vamos a ver que entre los riesgos y observaciones frecuentes en el comercio pesquero está las diferencias entre lo declarado en la guía de remisión emitente y lo que físicamente se encuentra en un camión o contenedor de recursos de transporte pesquero. Y cuando pasa eso, pues, se suele imputar la infracción de no acreditar el origen legal y trazabilidad del recurso. Consecuencias como decomisos, multas. También está el hecho de que un riesgo frecuente es el hecho de comercializar recursos en veda o por debajo de la talla mínima. Puede ser de que se haya capturado un recurso cuando no está en veda, pero durante su comercialización o su transporte ya pudo estar en vigencia la veda. Entonces es un riesgo que pueden afrontar y finalmente puede acarrear consecuencias como infracciones, sanciones administrativas. Y otra observaciones y riesgos frecuentes es que
se haya interrumpido esa cadena de frío. Si hubo un desperfecto en el vehículo de transporte y no se ha cuidado la cadena de frío, ese recurso transportado finalmente puede perecer o estar en mal estado. Y hay infracciones, sanciones, como bien comentaba. Ahora, vamos a ver unos casos que justamente he recopilado acerca de la falta de acreditación de trazabilidad. Igual este PPT le voy a compartir a nuestro colega para que les pueda remitir a ustedes y lo puedan ver, ¿no? Con calma. Voy a mostrar el primer caso. Me confirman igual si se puede ver. ¿Confirman? Si se puede ver, estoy compartiendo una resolución directoral. No se ve todavía. Ya, a ver, voy a intentar otra vez. ¿Me confirman si se puede ver? De acuerdo, gracias. Bien, entonces, yo les comentaba, gracias. Bueno, yo les comentaba que hay esta infracción de no contar con los documentos que acrediten el origen legal y trazabilidad de los recursos hidrobiológicos. Ahora, esta es una infracción que, por ejemplo, aquí pueden ver, este es un caso que encontré en Produce, donde le hicieron una fiscalización a hubo una fiscalización a una planta de enlatado de esta empresa. ¿Y qué pasó aquí? Que se encontró que había el recurso anchoveta y durante el pesaje del recurso anchoveta hubo un total de 493 cubetas con ese recurso. De ese total, 64 cubetas no se encontraban consignadas en la documentación correspondiente. Por ello se levantó un acta de fiscalización al de los vehículos. Y claro que pasó ahí también de que se hizo el decomiso. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, vemos que hubo un procedimiento sancionador y a quien le imputaron la infracción. Aquí, por ejemplo, no le imputaron, no, miren, aquí dice que se le archivó el PAS, el procedimiento sancionador, por no acreditar el origen legal de ese recurso a la empresa Yedas Asociados, porque ellos no habrían manipulado la cantidad de cubetas. Por ejemplo, a pesar de que podrían haber múltiples personas inmersas en un PAS, ella no podía hacer. Bien, aquí vemos, por ejemplo, vemos esta infracción, mm, que es el caso de no contar con documentos que acrediten el origen legal y trazabilidad de los recursos. Miren qué requisitos se exige. Y esto también se replica actualmente. Para cometer esta infracción que se requiere que el administrado debe tener el deber legal de brindar la documentación en virtud de una norma persistente que acredite el origen legal y trazabilidad, pero además se exige que esa documentación sea requerida por la autoridad y que ese administrado no cuente con esa documentación. Aquí, por ejemplo, Produce dice que es obligatorio para todos los operadores que participan en la actividad pesquera identificar al proveedor inmediato, excepto cuando hay consumidores finales. Y aquí, por ejemplo, esta es la norma que señala
en el RFSAPA, Reglamento de Fiscalización y Sanción, que se le atribuye una facultad al fiscalizador, que es exigir toda información o documentación necesaria para el ejercicio de su función. Y aquí, por ejemplo, vemos que en el reglamento del programa de vigilancia y control de actividades pesqueras se dice que los vehículos, bueno, que es aplicable este reglamento a los vehículos de transporte de recursos hidrológicos. Y aquí comentaba, ¿no? Pueden ver, se hace mención a al reglamento de comprobantes de pago, específicamente a las guías de remisión. ¿Y qué deben contener las guías de remisión? Información sobre el bien transportado, consistente en esa descripción del bien, el nombre, sus características, la cantidad y peso total, también la presentación, dice aquí, la presentación de la misma obedece a un mandato legal. Ahora, ¿aquí qué pasó? Para imputarle esta infracción al administrador, mire que dice aquí, produce, que el deber legal se encuentra, ¿por dónde? Dicen aquí, SRF SAPA, el reglamento del programa de vigilancia y control y reglamento de comprobantes de pago, que pueden ver de que no queda tan claro decir, ¿verdad? Pero así lo desprende. El segundo de los requisitos es, y aquí dicen que se ocurrió, que los fiscalizadores solicitaron al conductor de la cámara isotérmica que presente los documentos que acrediten el origen legal y trazabilidad del recurso anchoveta, correspondiente a los 64 cubetas, porque estos no se encontraban consignadas en la documentación. Pero, ¿qué pasó aquí? Que el representante, el conductor, mejor dicho, no lo presentó. ¿Y qué hizo Produce? Dice que aquí ya se configuró la infracción, porque no se acreditó ese origen legal de esas 64 cubetas. Y finalmente, ¿qué pasó aquí? Ciertamente aquí se señala que la responsabilidad recae en quien realiza la conducta homicida o constitutiva de infracción. Y aquí pueden ver de que fue el conductor quien no habría remitido, otorgado esta información al fiscalizador. Podría decirse algunas veces de que, oye, es el conductor que está cometiendo la infracción, no el propietario del vehículo, pero Produce tiene un acuerdo plenario que es uniforme, es decir, verdad en su jurisprudencia también, que en estas infracciones que se cometan por conductas de los conductores de vehículos, ¿quién va a ser responsable o ante las sanciones? El propietario del vehículo, sea una persona natural o jurídica. Y bueno, aquí pasó eso. Se aplicó una sanción que, como pueden ver, es una multa que se calcula por varios factores, entre ellos la cantidad del recurso extraído. Y finalmente se sancionó la administrador por ello. Sí, Gabriel. Sí, Gabriel. Sí, doctor, ¿me escucha? Hola. Sí, Sí, sí. doctor, una consulta. En este caso, por ejemplo, un propietario de un producto y traslada un producto a una planta pesquera, pongamos, muestra su guía, viene con una guía, digamos, de Chimbote, pero por el error, la secretaria, que es la que encargada de trasladar, anula esa guía y presenta otra guía a otra zona. Pero llegó Produce, este, y verifica esa guía que viene, pongamos, de Paita, y la original primera era de esto. Y cuando se dan cuenta, le aplican un reporte por falsa declaración. El propietario lo que hace es anular la guía porque fue un error material de la secretaria que no le habían autorizado, no sabía de esa guía. Entonces anula porque las guías de remisiones son anulables por un tiempo. Entonces nuevamente genera como que si fuera la guía, la primera guía. ¿Es legal eso, doctor? Porque lastimosamente SUNAT
puede modificar y permite modificar o anular una guía mientras no haya sido después de 24 horas, 48 horas. ¿Es legal eso? Porque ahí prácticamente el inspector estaría un poco errado, ¿no? Porque incluso yo sé que es modificable las guías y asumir una responsabilidad por guías de remisión, mientras SUNAT te lo permita, yo creo que la entidad que no es responsable del ente lo permite o aplica una sanción. Sería cuestión de aplicarse la sanción. Esa es la consulta, doctor. Gracias, Gabriel. Mira, de hecho, el caso que comentas entra mucho en analizar esta infracción que vimos antes, que es el caso de presentar información o documentación incorrecta. Estoy seguro que produce finalmente imputaría esta infracción. Eh, de hecho, si es que no fueran cuadriculados, tendrían, mejor dicho, que evaluar las circunstancias del caso, ¿no? Como el caso que comentas que si se trata de un error material y la propia norma o regulación de SUNAT te permite hacer esa corrección dentro de un plazo, lo podrías hacer y no debería acarrear esas consecuencias. Pero lo que sucede es que si se presenta esa información y es incorrecta durante el desarrollo de esa fiscalización, para produce va a ser objetivo de que si me presentaste información incorrecta durante mi fiscalización, lamentablemente va a imputar esa infracción. Y de hecho te comento algo más. Estas infracciones, como puedes ver, de presentar información incorrecta durante fiscalización, eh, esto lo he visto en una resolución de Produce donde dice, que pasó de hecho, que un administrado eh, presentó la información correcta, es decir, corrigió la información que en verdad era errada al principio, corrigió porque había un error material y eso lo presentó como parte de sus descargos al inicio del PAS, al inicio del procedimiento sancionador. ¿Y qué dijo Produce? Que esta infracción era insubsanable. Es decir, por más que le puedas presentar documentos que acrediten una subsanación de eso, es decir, que acrediten que cuál era la información correcta, al menos en ese caso en particular, creo que también se seguiría repitiendo, de que no se puede subsanar posteriormente al desarrollo de la fiscalización. Entonces, te comento que sería complicado, porque al menos hay esa posición, pero de igual manera, esos casos de verdad resultan complejos. O sea, resultan complejos porque para ellos puede decir es objetivo, me entregaste información que no resulte correcta, calza con el tipo infractor y ya está. Eso es claro, siempre que sean cuadriculados, ¿no? Si toca un fiscalizador o alguien que analice el caso de manera eh, eh, holística o de manera con un panorama mayor, con toda la información y todas las circunstancias del caso que me comentas, debería haber esa valoración, ¿no? Porque finalmente uno, si la propia norma que me comentas es una, permite esa rectificación, debería evaluarse. Pero puede ocurrir eso, o sea, veo más probabilidad de que imputen ello. Sí, Gabriel, Esteban, Diego, Esteban, no sé, cualquiera puede comentar. No los escucho, o no sé si se me escucha a mí. Sí, doctor, ¿me escucha, por favor? Sí, sí, le escucho, le Sí, escucho. doctor, pero yo creo que si la propia SUNAT, dos cosas, ¿no? Yo creo que si la propia SUNAT permite esos cambios, que es el ente rector de una guía de remisión, en la vía judicial definitivamente estaría errando, porque si no vamos a un debido proceso, eh,
los documentos exigibles dentro de una legislación, como hace un momento lo dijo, son documentos que están estipulados por norma, como son permisos, licencias, ¿no? Documentos que están estipulados por norma, pero sin embargo en la guía solo aparece como un documento de fiscalización, ¿no? Pero si nos vamos a la norma en la vía judicial, definitivamente yo creo, porque yo veo que produce es un ente que busca aplicar sanciones y no da razones a veces al infractor. Yo te lo digo porque también nosotros como parte de una dirección hemos evaluado y hemos aplicado a veces sin concepto de que si se van a la vía judicial, definitivamente se cae, ¿no? Eso es lo que yo puedo apreciar, doctor, ¿no? Pero que no Mira, es, produce, ujú. no es el ente rector de la entidad que permite este tipo de cambios, ¿no? Me parece a mí un poquito que lastimosamente, pues, a pesar de que los entes judiciales dicen ciertos procedimientos que se deben considerar y cuando hay un tema se le da la razón al imputado, ¿no? Pero producen, sí hemos visto que nosotros igual tenemos que asumirlo en las direcciones regionales como un ente, pues, que asume las cosas que produce, ¿no? Pero lastimosamente muchas veces yo informaba al jefe y me parece que no, con mi criterio me pareció que no correspondían, ¿no? Esos De puntos, hecho, doctor. me parece buen punto. Ahora, la defensa, eventualmente, si quisieras construirla bajo ese ámbito, sería, claro, hacer una interpretación de esas normas que comentas de SUNAT y finalmente que esa corrección de esa guía de remisión se basaría también en principios, ¿no? Como este caso del derecho a la prueba, el debido procedimiento. Son algunos de los principios que podrían ayudar en esa defensa para ese administrado. Pero subsanación voluntaria resultaría difícil, te comento, por el hecho de que ya hay casos en donde ha dicho que es insubsanable. Bien, Esteban, sí, habías levantado la mano. Doctor, parece que nuestro participante Esteban al levantar la mano equivocadamente porque no acepta. Ay, ya aceptó la solicitud de audio. Estoy de acuerdo con lo que dice el señor que ha indicado con respecto a la SUNAT. Creo que debería dársele la oportunidad en ese sentido, porque en realidad el produce no es el ente que indique que sea o la entidad que indique, ¿no? Que es o no es factible proceder con esa infracción. En cuanto a una pregunta, en el transcurso digamos, mm, en el momento antes de que se le fiscalice a un medio de transporte, a la persona o el chofer que está ahí, si por X motivo se olvida de hacer la guía de remisión desde que salió hasta el sitio donde le iban a hacer la fiscalización. En el momento que le fiscalizan, dígame, es dable que él haga su guía en ese momento para que pueda no ser infraccionado. ¿Podría repetir, o sea, durante la fiscalización presente la información? ¿Podría repetir su pregunta, por favor? Ya, Sí, eh, a ver, lo que pasa es que le comento, en el momento en que ha salido, digamos, del puerto hacia el lugar donde va el destino, donde va a dejar el producto, pero en ese momento se olvida de hacer su guía de remisión y le cae justamente la fiscalización por parte de Produce. El chofer puede hacer en ese momento su guía de remisión con lo que tiene dado en ese momento su producto ahí en esa cámara. buena pregunta.
Mire, a decir verdad, no le puedo contestar así con certeza, pero yo creería si ese documento, esa guía de revisión, acredita, o básicamente contiene esos requisitos que están en ese reglamento de SUNAT, deberían tenerlo. Y aquí veo un comentario que dice, desde que sale el establecimiento ya tiene que tener un documento. Sí, de hecho, debería tenerlo desde el principio, para evitar esos problemas, a decir verdad, porque en esa fiscalización es que se pide, en esa fiscalización es que se pide. Y si es que notan de que no es auténtico del todo, podría haber esos problemas. Llega como comenta nuestro colega, se presta a muchas cosas, a decir verdad. Y de hecho pueden pensar de que, mm, no sé, que no es, que, que no ha sido revisado de manera válida. Entonces, debería ser revisado desde que sale del establecimiento. Ya debería tener esa guía de remisión. Bueno, gracias igual por tu pregunta y gracias a todos también por su participación. Quedan unos pocos casos, pero igual los voy a comentar aquí. A ver, un momento. Sí, Jesús. Sí, Hola, hola, ¿qué tal? sí, sí, ¿se me escucha? Buenas noches. Sí, se le escucha. Ya, bueno, mire, lo que pasa es que en este caso, todo vehículo que realice el transporte de recursos hidrobiológicos, desde que sale de un establecimiento, debe salir con su guía de remisión. En el norte, por decir en Tumbes, la guía de remisión se sustenta con los formatos B y el formato C que emite, en principio, el formato B es la declaración de la pesca que hace el pescador, el capitán básicamente, y se corrobora o se consolida con el formato C, que es la compilación de la información que recibe el encargado de la DIREP. De ello procede la guía de remisión. Entonces, en todo establecimiento se debe de, si va a salir la unidad, con su guía de remisión, porque a veces, por decir, yo quiero cargar en un punto específico, por decir Puerto Pizarro, y mi cámara quiere cargar la otra parte, completar la carga en otra zona, por decir La Cruz. Yo tengo que emitir una guía de traslado de, de Puerto Pizarro al distrito de La Cruz, ¿no? Indico en la observación y lo que llevo. Entonces, de esa forma evitamos pérdida de tiempo, que nos infraccionen, ¿no? Porque desde que ya se mueve una cámara de un establecimiento, ya sale de ahí, tengo que pagar el derecho de servicios y todo eso, y me procedo a desplazar a otra localidad, y de ahí completar y pues salir ya a otra región a vender mi producto. Pero todo formalizado con su guía de remisión y los documentos que lo proceden. Muchas gracias, Jesús, por tu comentario. Muy valioso y gracias por compartir esa información. De hecho, claro está de que contar con esos documentos evitan que una fiscalización y eventuales sanciones y decomisos, ¿no? Porque al final ambos repercuten en el patrimonio de estos administrados. Ahora dejo tu comentario. Bueno, voy a compartir otro caso. ¿Se puede ver? Estoy compartiendo otro caso más. Me comenta si se puede ver mi pantalla. Sí se visualiza, doctor. Bien, este es otro caso
que tratan sobre el tiburón martillo. Bien, aquí ya la segunda instancia de Produce confirmó una sanción de multa y de comiso. ¿Qué pasó acá? Bueno, aquí Produce hizo una fiscalización a una cámara isotérmica. ¿Y qué pasó? Que en este vehículo se halló 140 troncos de recurso tiburón zorro y 27 troncos de recurso tiburón martillo, pero este último no contaba con su cabeza y estaba sin aletas e viscerados, estirados a granel y con hielo. Por eso es que Produce solicitó información al conductor si es sobre el desembarque del recurso tiburón transportado. Pero ¿qué pasó? El conductor señaló que no contaba con esa documentación. Como consecuencia de eso, se inició un procedimiento sancionador contra los administradores propietarios de ese vehículo. Bien, y bueno, aquí básicamente lo que se señala es que efectivamente no han podido en su momento presentar esa documentación que acrediten el origen legal, pero aquí dice que por temas de pandemia. Pero claro, aquí lamentablemente nació impedimento para una sanción, porque aquí se señala que de hecho hay una obligación legal. Hay una obligación legal aquí que se basan en el reglamento, en el Decreto Supremo 021/2026, que dice que todo recurso pesquero tiburón debe ser desembarcado con la presencia de todas las aletas, total o parcialmente adheridas a su cuerpo en forma natural, por lo que se encuentra prohibido el desembarque o transbordo de aletas o troncos sin aleta, de tiburón sin esas aletas. Aunque también dice aquí que eh, ese desembarque y descarga de recurso tiburón se debe hacer en puntos de desembarque autorizados por Produce. Y además, aquellos que transportan el recurso tiburón deben consignar el certificado de desembarque de tiburón y una acta de inspección en la guía de remisión correspondiente. Es decir, estos documentos son los que acreditan el origen legal cuando se transporta un recurso tiburón, ese certificado de desembarque. Entonces, son las normas sectoriales que establecen requisitos específicos, como pueden ver aquí. ¿Y qué pasó? Bueno, como vimos, este conductor lamentablemente no contaba con ese documento y bueno, aunque, es decir, aquí también es importante señalar que ese recurso tiburón sí estaba señalado en la guía de remisión remitente. Entonces, todo este conjunto de información dio lugar a que se pueda, a que se sancione. ¿Por qué? Porque a pesar de estar contenido en la guía de remisión, ese recurso de tiburón, zorro y martillo, con esas cantidades, no contaba con el certificado de desembarque de tiburón. Entonces, no se había acreditado que provenía una actividad de fiscalización durante su desembarque. Y bueno, se había confirmado aquí nuevamente la sanción al respecto. Vamos a ver otro caso. Este es otro caso en donde que no había una coincidencia en el peso señalado en la guía de remisión con el reporte de pesaje. Bueno, aquí ¿qué pasó? Hubo una fiscalización a una empresa, la comercializadora de servicios generales, y se requirió al administrado eh, entregar, acreditar el origen legal del recurso bonito. Y aquí lo que presentó es una guía de remisión del recurso bonito apto para consumo humano directo. Pero ¿qué pasó? Que esta guía de remisión señala un peso de 13.000 toneladas
pero el fiscalizador vio que había un peso de 17.000. Entonces no había una coincidencia entre el peso señalado en la guía de remisión con lo que constató el fiscalizador. Y claro, ahí había un exceso de peso del recurso y esto no se pudo acreditar con documentación fehaciente. Faltaba la documentación que acredite ese origen legal. Y por ello es que finalmente se dice que tiene fuerza probatoria en un PAS, por ejemplo, aquí de Produce. Eso constatado por el fiscalizador, esa acta de fiscalización, ese informe, acreditan que al momento de la fiscalización había una información incorrecta en la guía de remisión, porque registradas 13 toneladas, pero en realidad era 17. Y dado que no había documentación que acredite ese exceso, es que se imputó esa infracción y finalmente se sancionó. Se sancionó. Las multas igual, reitero, de que varían en el caso en concreto, por ejemplo, principalmente con la cantidad de recursos traídos. Aquí se puso 4 IT, pero por la misma infracción se podría imponer otras multas. Y otro caso, creo que es aquí abajo. Y este es un caso muy particular porque de hecho da mucho para pensar hasta dónde llega la fiscalización de Produce. Seguramente han escuchado de esta empresa, Turismo Siva, SAC. ¿Y qué pasó aquí? Produce hizo una fiscalización a un vehículo de transporte y verificaron que en los interiores había el recurso concha de abanico. Bien, y esto con una cantidad de 700 kilos distribuidos en 7 sacos de color blanco. Asimismo, se encontró 2 tinas blancas que contenían 200 kilos de recurso langostino y se había solicitado la documentación que acredite el origen de lo transportado, una guía de remisión. ¿A quién? A la empresa de turismo SIA. Pero ellos indicaron, el conductor había señalado que no contaba con dicho documento. Además, sobre el recurso concha de abanico, se había exigido, además de la guía, la declaración de extracción y recolección para moluscos bivalvos. Y aquí dicen que no contaban con eso. Y que todo el producto hidrobiológico lo recogió en Piura. Claro está de que no había otra opción que, al menos para criterio de produce, que imputar la infracción. Pero lo particular aquí es del administrado, porque como vieron allí se me señalaba a Turismo SIVA. Y este es un vehículo que posee ómnibus de transporte público, pero que dice produce de que su fiscalización de transporte de recursos hidrobiológicos va a todos aquellos que transporten recursos pesqueros. Y ello implica también a aquellos ómnibus de transporte público. También son susceptibles de ser fiscalizados. Y dado que esta empresa no contenía con guía de remisión ni tampoco esa declaración de extracción de moluscos bivalvos para el caso del recurso concha de abanico, no se había acreditado la trazabilidad. Por lo que es que finalmente se sancionó a la empresa. ¿Por quién? Por los actos de sus trabajadores. Y aquí produce dice que los actos ejecutados por los trabajadores, en este caso de la empresa recurrente de chofer, no hace de que sea responsable en un procedimiento sancionador el trabajador, no, sino va a ser la empresa propietaria de ese vehículo. Y aquí está el acuerdo plenario que señala. La empresa va a ser responsable y el conductor actúa en representación del titular del referido vehículo. Y finalmente se sancionó.
y se confirmó la sanción. Bueno, aquí les hemos mostrado algunos de esos casos. Igual hay pues unos cuantos más en el PPT. Eh, si tienen algunas preguntas para poder concluir eh, eh, esta sesión, quedo atento. Si no, en todo caso, eh, lo dejamos para mañana. Igual hay otra sesión mañana sobre otro tema, pero voy a igual incluir casos porque creo que esto finalmente les interesa por las propias actividades que realizan y porque finalmente es que, menos yo, noto que los casos son los que finalmente dan a entender cómo se viene aplicando la regulación pesquera. Eh, bueno, Bien. en todo caso, agradezco a todos. Gracias, Círculo de Abogados. ¿Sí? Sí, doctor, se para indicar que no tenemos más consultas ni por mensaje ni por con audio. Círculos Abogados agradece su por compartir sus valiosos conocimientos y experiencias con nosotros en esta sesión académica. Y como ha mencionado, nos estaríamos volviendo a encontrar el día de mañana, que es nuestra penúltima sesión de clase, así como el día viernes, doctor. Mira, muchas gracias, Círculo de Abogados, y a todos por su atención y por sus comentarios y su participación, que es muy valiosa tanto para ustedes y para mí. Les agradezco y bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta mañana.